Le ponemos grabar. Listo, ahora sí ya está grabando. Ahora sí, buenas noches a todos. Quiero dar inicio a este Zoom con la hoja de vida de nuestro doctor Raúl Curiel. Ya muchos lo conocen, pero sin embargo siempre es importante recalcar que él es nuestro especialista en nutrición. Él es fundador de la empresa Biogénesis Internacional de México, experto consultor en suplementos nutricionales, asesor nutricional y comercial para empresas destacadas en el mercado hispano y los Estados Unidos, director del estudio clínico de un producto desarrollado por laboratorio estadounidense para el cáncer y enfermedades autoinmunes, licenciado en la licenciado en Ciencias en Dietética y Nutrición de la Universidad Estatal de San Diego y Universidad Estatal de California de Los Ángeles. Doc, muy buenas noches, un fuerte aplauso, Doc, ¿cómo va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente estar aquí con ustedes, con un tema súper interesante que nos concierne a todos. La verdad es algo muy grave que ocurre en todo el mundo, no hay un solo país, yo creo, que no tenga esta problemática, y platicando en la semana con Gina, decidimos que este podría ser un tema que a todos nos va a gustar, porque finalmente muchos tienen hijos y muchos tienen sobrinos, pero todos conocemos, además de que esa no es una sola problemática para los niños, o sea, realmente los adultos también consumen muchos alimentos o comida chatarra, pero quisimos enfocarnos precisamente en los niños, que, como decía Gina, es la base de lo que es la familia, en el sentido que son las personas a las que tenemos que procurar. Y es muy importante que las cosas que digamos esta noche realmente las asimilen, las reflexionen y pongan en práctica diferentes cambios, modificaciones que se requieren hacer, porque cuando los niños están pequeños es cuando estamos a muy, muy buen tiempo para que haya una verdadera educación en la nutrición, en el tipo de alimentos que se van a elegir el resto de su vida. Así es que empezamos cuando ustedes gusten. Vale, qué pena. Es que me estaban escribiendo aquí por el WhatsApp y me embolaté. Bueno, nos No, siguen no, llegando gente. Buenas noches, buenas noches. Como hemos dicho a todos, las preguntas lo vamos a hacer al final. Y listo, ¿no? Daremos inicio. perfecto. Listo. Bueno, aquí está, esta primer lámina habla precisamente de lo que es un análisis general de esta problemática, ¿sí? Sabemos que el consumo de lo que llamamos comida chatarra perjudica a todas las personas, eso sin importar la edad, el sexo, la raza, la condición de salud y otros factores que también se pueden incluir en esta problemática, que desafortunadamente es algo que ocurre en todo el mundo. Haremos aquí una breve definición de lo que es la comida chatarra. Podrá tener muchas definiciones, pero en general eso que estamos poniendo en esta lámina es lo que podemos concebir como una comida o un alimento chatarra. Son todos los tipos de alimentos que carecen de una densidad nutricional adecuada. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Qué es un alimento que tenga una alta densidad nutricional? Que en pocas calorías contenga una buena cantidad de nutrientes, me refiero a proteínas, carbohidratos, lípidos o grasas, vitaminas y minerales, pero no con una gran cantidad de calorías. Así que finalmente, lo vamos a ver aquí, en la comida chatarra no es tan importante la cantidad de calorías, sino otros aspectos que vamos a ir enunciando en cada lámina, ¿sí? Entonces, decíamos que son los que crecen de una densidad nutricional adecuada y que contienen un aporte calórico elevado proveniente en la mayoría de ¿dónde? De las grasas. Vamos a hacer hincapié en las grasas refinadas y azúcares refinados, que tienen la misma cantidad de calorías por gramo que si no fuesen refinadas o si no fuesen procesadas. Eso no tiene nada que ver. El cuerpo únicamente reconoce que vienen de las grasas, que vienen de los azúcares, las metaboliza y nos van a dar cierta cantidad se van a generar cierta cantidad de calorías en esta parte del metabolismo. Tiene también otros niveles, va a tener niveles muy altos de colesterol.
Los alimentos que son ricos en colesterol son los que provienen de origen animal, porque en el reino vegetal, como ya les hemos platicado en otras ocasiones, no existe el colesterol, ¿sí? Únicamente son las grasas de origen animal las que contienen el colesterol, ¿ok? Hay otro tipo de grasas que se denominan ácidos grasos trans, que son muy dañinos. Prácticamente, yo puedo decir que todos los alimentos chatarra que tienen una cantidad de grasa, es lo que los constituye. Vamos a hablar de cualquier cosa, cualquier fritura, cualquier alimento que ustedes van y compran como galletas, que tengan una botana, si van y piden unas palomitas en el cine, ¿sí? Las mayonesas, los aceites que comemos en casa, todos estos contienen ácidos grasos trans, que son los villanos de la película. ¿Por qué? Porque esos son los que van a hacer que se fije precisamente las moléculas de colesterol en las paredes de nuestras arterias, de nuestras venas, de nuestros vasos sanguíneos, ¿sí? Otro tipo de sustancias que contienen altas cantidades son los conservantes o conservadores, ¿sí? Aditivos, colorantes y altas cantidades de un mineral que se llama sodio. El sodio es un mineral preponderante en la sal, que es el cloruro de sodio. Pero la forma en que se utiliza mucho en los alimentos chatarra, la comida chatarra, es este nombrecito que viene aquí de glutamato monosódico. ¿Sí? Es una sustancia que, independientemente de que tenga sodio, lo que logra al contacto con nuestro sentido del gusto, o sea, nuestra lengua, es que se incrementan los sabores. Y finalmente es cuando nos cuesta trabajo dejar de comer algo, porque se va a incentivar el sabor, se va a enaltecer el sabor de algo, y es en base a derivados de glutamato monosódico. El problema de esto es que con el sodio, cuando se consume en grandes cantidades, hay situaciones de retención de fluidos que conlleva a otro tipo de problemáticas corporales, donde se pueden llegar a desarrollar hasta enfermedades, ¿sí? Pero bueno, pues este glutamato, cuando lo vean en alguna etiqueta de alguno de los productos, ¿sí? Táchenlo, no lo consuman. Viene mucho en las comidas de tipo oriental, no tengo nada en contra de las comidas orientales que son muy ricas, pero lo utilizan como algo muy común en ellos, ¿sí? Y es algo que está pues ya muy visto, que muchos países no quieren que sus alimentos que se consumen en su sociedad tengan este tipo de aditivo, ¿sí? Porque es bastante dañino. Ahora, este tipo de comida, como sabemos, no te va a ayudar nada en tu salud. ¿Qué es lo que va a provocar? Posibles enfermedades. Sí, posibles enfermedades, porque mucho de lo que contienen esos alimentos no nos sirve para nada. A mí me gusta mucho emplear el término que son alimentos de calorías vacías. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues vean esta ilustración que está aquí. Tenemos galletas, tenemos pan, tenemos papas a la francesa, tenemos una hamburguesa que se ve muy rica, pero bueno, tiene sus problemas, tenemos soda, ¿sí? Son muchas calorías, pero son vacías porque no nos proveen una buena cantidad, un buen perfil de vitaminas y minerales, ¿sí? Ahora, si nosotros comemos alimentos sanos, el contraste sería que nos van a proveer esos alimentos proteínas, básicamente, fibras, como ya hemos hablado, carbohidratos, o sea, los carbohidratos y los azúcares es lo mío, pero hay diferentes tipos, como ya hemos visto, los carbohidratos complejos, ¿sí? Sobre todo cuando vienen de alimentos integrales, son muy, muy saludables, y también un buen perfil de vitaminas y minerales. Aquí, en lo que corresponde a las vitaminas y minerales, el alimento que viene más deficiente, o el nutriente que viene con más deficiencia dentro de los alimentos chatarra, son precisamente los minerales, porque se agregan. A veces vemos un alimento que dice fortificado, enriquecido. Si son conceptos que se utilizan en la industria alimenticia, yo diría que casi para engañar a la gente, ¿no? Porque les voy a decir una cosa, ni enriquecido ni fortificado quiere decir que va a tener los nutrientes que originalmente tiene un alimento antes de ser procesado. Entonces, nada más son términos que utiliza la industria alimenticia y que, pues, desafortunadamente nos están engañando con ello, porque si yo digo que yo estoy fortificado
o que mis estudios han sido enriquecidos, es porque van más allá de lo que yo naturalmente tenía antes. Y aquí es al revés. O sea, fortalecido o enriquecido son conceptos que no determinan que sea mejor el alimento que como era en su estado original. ¿Sí? Un cereal integral va a ser siempre mucho mejor que uno que ya ha sido procesado y luego lo enriquecen o lo fortifican. No hay manera que llegue a su estado original. ¿Sí? Lo pueden agregar, pero la asimilación de los nutrientes no es la misma. ¿Sí? Todos estos nutrientes que acabamos de mencionar son necesarios para que nuestro cuerpo funcione como debe de ser. ¿Sí? Que tengamos buen nivel de energía, que tengamos un rendimiento como se requiere, porque todos queremos tener un muy buen rendimiento durante el día, a la hora que sea, desde que nos despertamos, empezamos nuestro trabajo, nuestro estudio, vamos manejando el auto, llegamos a una cita, queremos rendir, queremos ahora sí que hacer un buen papel en todo lo que estamos haciendo y solamente una buena cantidad de nutrientes, ¿sí? Balanceados, ¿sí? Como ya lo mencionamos, pues es lo que nos va a dar la facilidad para obtener este rendimiento. ¿Sí? La gran mayoría de los alimentos que estamos mencionando ahorita tienen esa densidad nutricional óptima que la que platicamos a comparación o en contraste con los alimentos chatarra. ¿Sí? Y entonces estos sí son los alimentos que nos van a ayudar a prevenir enfermedades. ¿Sí? O sea, vean el concepto de un alimento chatarra. Son aquellos que nos pueden provocar enfermedades. Y un alimento sano es aquellos que nos pueden ayudar a prevenir enfermedades. ¿Sí? La siguiente lámina, por favor. Ok, pues como este tema y precisamente este webinar es para que podamos hablar de la problemática, ¿sí? Cuando los niños consumen exceso de alimentos chatarra, la verdad es que me puse a investigar unos días en todo esto y es increíble la cantidad de información que existe. Los problemas que están dándose en diferentes países, hay países que están más preocupados y que realmente están haciendo algo bueno por llevar una buena nutrición a los niños. Aquí en nuestro país, en México, de hace 2 administraciones o hace 2 presidentes, por decirlo así, se supone que iban a haber muchos cambios. Yo iba a participar en algunas cosas con ello y no participar porque vi que solamente era un burocratismo y estaban tratando nada más de decirle a la gente que ya iban a hacer esto, ¿no? Que prohibieron el consumo de ciertos alimentos en los colegios, por decir algo, y después como que se empezó a diluir todo esto y pues hoy en día yo creo que cada colegio vende los alimentos que quiere, ¿sí? No se fija mucho en ello, aunque hay países que sí están estresando su atención, más bien están poniendo mucha atención en ello. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos pensar cuando nuestros hijos están adoptando estos hábitos alimenticios inadecuados? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense, todas las cosas que a veces no nos vienen a la mente. ¿Por qué los niños consumen tantos alimentos chatarra? ¿Qué los lleva, qué los conmina a tomarlo? Pues es la difusión de la información nutricional, ¿sí? Cuando no tenemos una buena información nutricional y hay cierto tipo de publicidad en los medios masivos, ahí es donde los niños de ahí se cuelgan, por así, adoptan esa información, piensan que es buena porque está en la televisión, en los medios masivos, y wow. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en familia es precisamente checar qué tipo de información está dando nuestros hijos. O sea, nuestros hijos, vamos a hablar de niños desde 2 años que empiezan a utilizar o ver la televisión, ¿sí? Ya hasta llegar a la adolescencia, donde, pues hoy sabemos que hoy en día lo que más utilizan es hasta el teléfono mismo, ¿no? Pero ahí también hay mucha información, ¿sí? Vamos manejando en la calle y vemos un espectacular en una avenida y están anunciando alimentos chatarra, ¿sí? Todos los medios que vemos de comunicación siempre van a tener este tipo de información, ¿sí? Y no se está poniendo una atención para que existan programas, ¿sí? Donde la nutrición sea el primer aspecto que se cuide
a nivel básico en instituciones educativas, ya sea en México decimos primaria, secundaria, bueno, desde el kindergarten tenemos que empezar a ver todos esos aspectos. ¿Por qué? Pues porque es donde lo van a aprender, ¿sí? Entonces, si los padres no tienen esa información, ¿qué es lo que deben hacer? Se deben de instruir, ¿sí? Para que puedan distinguir entre lo que es un alimento bueno y esos alimentos que yo les llamo pseudoalimentos porque parecen alimentos, pero la verdad es que no llegan a tener la calidad necesaria para hacer un alimento. Y con ello, si nosotros logramos identificar lo que son los alimentos sanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a adquirir alimentos sanos en casa, vamos a comprar frutas frescas, vegetales frescos de todo tipo, las carnes magras, no vamos a tomar sodas, vamos a tomar agua, vamos a ver aguas de fruta, por ejemplo, los panes que consumamos van a ser integrales y vamos a tener que alejarnos de todas esas cosas que a veces existen en nuestra despensa, en nuestra alacena, que no nos sirven para nada. La siguiente, por favor. Ok, aquí está esta lámina que, pues vean ese anuncio que ven ustedes ahí, no es mentira, ¿verdad? Finalmente, ¿cuántas veces hemos visto este alimento? Que no voy a negar que pueda ser rico, palatable para muchas personas cuando lo consumen, ¿no? Finalmente, el tipo de alimentación chatarra, con tantos aditivos que le agregan, hacen que la gente cuando se lo lleva a la boca y lo mastica, les guste y quieran más. Ese es el problema de este tipo de alimentos. Entonces, si nosotros comparamos la cantidad de información masiva de los anuncios publicitarios en los medios de comunicación, ya sea revistas, los anuncios urbanos que sea, o sea, los espectaculares, y finalmente por internet, que todo el mundo ya tiene acceso a ella, pues podemos dar cuenta que son los principales mecanismos para difundir y sensibilizar en forma negativa, ¿sí?, a los receptores de esta información. Esta fotografía que se pone aquí, bueno, pues vean a unos niños, se ve que es una fotografía de hace muchos años por el televisor, lo que sea, pero si los niños ponen atención a lo que ven en la televisión, van a imitar, ¿sí? Van a imitar actividades, van a imitar, en este caso, el consumo de estos alimentos, que no niego que se puedan ver ricos, ya depende del gusto de cada quien, pero van a pedirlos, van a pedirlos. Nosotros aquí en México tenemos un programa dominical matutino de un locutor muy famoso, a lo mejor lo conocen, se llama Chabelo, ¿verdad? Y yo me acuerdo, o sea, llegaba yo a ver y en cuestión de una hora habían anunciado una cantidad de dulces, golosinas y demás, porque eran los que patrocinaban el programa, y los niños querían eso. A rato después de estar viendo eso, en lugar de desayunar bien, ya querían ese tipo de alimentos o comida chatarra que no nos sirven. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado provocado por los medios y sus mecanismos de propaganda? La influencia publicitaria crea un desplazamiento, fíjense en eso, es muy importante. O sea, la influencia publicitaria crea un desplazamiento sobre los valores nutricionales requeridos por cualquier niño para su desarrollo óptimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al estar viendo esos anuncios, esas fotografías, esos audios, escucharlos inclusive cuando vamos no sé, en el auto y estamos escuchando un anuncio de X alimento chatarra, pues le está llegando esa información al niño que no tiene ahorita un criterio suficientemente maduro para saber si es bueno o no es bueno. Ellos pueden pensar que es algo bueno cuando lo están escuchando en medios masivos, pero no necesariamente. Ahora tenemos la otra problemática, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que emplean los restaurantes de comida rápida? El famoso fast food, ¿no? ¿Sí? O comida, pues, que también es comida chatarra en su gran mayoría, ¿sí? ¿Cuánta gente cuando va a los centros comerciales, va de compras, llega, hasta se llama, ¿no?, el área de fast food, y llegan ahí y no hay prácticamente ningún alimento sano? ¿Por qué? Porque precisamente lo que quieren es que la gente coma rápido para que cedan la mesa a los que siguen, y son puros alimentos que están muy cargados en calorías provenientes de las grasas, de los azúcares, tienen muchos aditivos. Es más, a mí lo personal, cuando yo como esos alimentos, siento, o sea, mi lengua la siento como escaldada por la sal de tantas porquerías que tienen, ¿no? Pero cada quien.
Yo nomás les comparto lo que a mí me ocurre a veces. Acaba de pasar este domingo que fui al cine y se me ocurrió pedir un sándwich ahí. Parecía que estaba rico, pero no. La cantidad de sal que tenía era tremenda. Entonces, la gran cantidad de o la gran mayoría de los niños van a desarrollar un gusto que prácticamente no se va a cambiar por esos pseudoalimentos. O sea, es infalible. Cuando los empiezan a probar, esos aditivos que utilizan en su formulación, en su cocimiento, en su preparación, cuando los llevamos a la boca, les crea esa adicción por el sabor. ¿Sí? No es una adicción psicológica, simple y sencillamente que busca nuevamente ese sabor. Digo, esta fotografía de este niño obviamente está un poco exagerada porque pues ya casi se quiere meter el alimento por la nariz también, ¿verdad? Pero el problema es que toda la acumulación de las sustancias, ¿sí?, que tienen esos pseudoalimentos y el consumo cotidiano, ¿qué es lo que ocurre? Nos podemos enfermar o se pueden enfermar nuestros hijos. Y sí, ya están enfermando de diabetes y también se están enfermando del corazón, ¿sí? De los riñones que vienen acompañados con la diabetes. Problemas digestivos, no se diga. Hay una cantidad de jovencitos hoy en día que padecen de gastritis, ¿sí? Los daños hepáticos vienen después, cuando ya se acumulan muchas sustancias tóxicas. ¿Y qué creen? Pues también estas sustancias son las que pueden llegar a provocar enfermedades graves como el cáncer. No digamos caries, ¿no? O sea, ¿cuántos alimentos tienen azúcar? Los consumen los niños y todavía antes de irse a dormir están consumiendo algo de azúcar, no se hacían, no tienen un aseo dental y entonces, ¿qué ocurre? Pues vienen todos los problemas de caries, que es muy fácil que se desarrolle todo eso. Algo que también es muy grave es el problema en la memoria. Se ha notado y se han hecho estudios, estuve leyendo, no puedo incluir toda esta información en nuestros webinars porque es muchísimo lo que se encuentra, pero hay problema de falta de rendimiento escolar cuando hay alto consumo de estos alimentos. Inclusive se relaciona muchas veces la hiperactividad con el consumo de ciertos colorantes, exceso de azúcar, etcétera, etcétera. Pero lo que sí está ya muy bien identificado es problemas en la memoria, ¿sí? Hay una debilidad en los niños porque sí pueden llegar a tener energía inmediatamente después de comer alimentos de estos, pero después, por la reacción metabólica que hay con el páncreas, se va a bajar la energía y se van a sentir fatigados. Además de que pueden caer en estados depresivos eventualmente. Y este gran problema que está llegando a muchas partes del mundo, aquí en México lo tenemos muy grave también, que es la obesidad. El problema con la obesidad es que no nada más se queda en el sobrepeso, sino que pues tenemos niños que por su edad o lo que sea naturalmente son muy crueles. Y entonces con el famoso bullying provocan presiones en los niños porque pues mucha gente hace burla, se mofa de los niños o las niñas obesas y eso va a crear trastornos psicológicos, va a provocar inclusive problemas de baja autoestima en muchos niños. O sea, yo creo que todos conocemos por ahí algún niño, una niña que tiene ese sobrepeso y qué tal lo atacan en la escuela, ¿no? O sea, el niño es como es, francote, derecho, como va, y aunque pues se puede clasificar como cruel, pues realmente están diciendo la verdad, pero al pobre niño que sube el sobrepeso, la niña, pues tiene una gran problemática y esa baja autoestima puede afectar en su desarrollo en años posteriores cuando sean adolescentes, ¿no? Sobre todo las mujeres que maduran más rápido, inclusive sus caracteres sexuales secundarios se presentan más rápido y con el problema de la obesidad, pues, ¿qué voy a decir? Yo creo que todos conocemos un caso así. Entonces, hay que considerar todos estos aspectos porque no nada más son de carácter físico con todas las enfermedades que acabamos que están en texto rojo, ¿verdad? Sino todos los problemas psicológicos y de baja autoestima que se pueden llegar a dar en estos niños, ¿no? O sea, estos son sobre todo provocados por la obesidad, porque o vamos a hablar de un niño que tiene caries y a lo mejor se le cayó todos los dientes, pues también ahí va a sufrir el bullying, ¿no? Pero los otros problemas no se notan.
La gran problemática del consumo de alimentos chatarra es que no me va a hacer daño en el momento. O sea, yo puedo tomarme unas papas fritas, unas papas a la francesa, y a lo mejor sí contra esa grasa voy a sentir un poquito mal del estómago, pero el problema es lo que se va acumulando, lo que el cuerpo sí tiene todos los mecanismos para detoxificar, eliminar todas esas sustancias. Lo que ocurre aquí es que llega un cansancio, ¿sí?, de nuestros órganos, de nuestros sistemas, y dicen, no, sabes que ya no. Y sí, hay también sustancias que no se logran metabolizar, o que el metabolismo de ciertas sustancias desarrolla otros metabolitos, ¿sí?, que nos van a provocar enfermedades como las que ya platicamos, ¿no? Entonces, no podemos estar teniendo nuestros niños enfermedades que son de adultos de 40, 50, 60 años, ahora niños adolescentes. Es increíble, ¿no? Es increíble lo que está pasando. La siguiente lámina, por favor. Ahora, pues ya platicamos de las cosas malas. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para ayudarlos? ¿Cómo vamos a hacer para que esos malos hábitos alimenticios se vayan eliminando, se vayan modificando? ¿Sí? Es muy sencillo. La verdad es que es sencillo si cada quien hace su papel. Lo primero que tenemos que hacer es tomar en cuenta, o sea, tener una concientización sobre el bajo nivel de información y educación nutricional que existe. ¿En dónde? En nuestra familia, o sea, en el entorno familiar, porque si los padres no tuvieron una buena orientación cuando fueron jóvenes, niños, van a repetir los patrones, ¿sí? O sea, fíjense ustedes cuántas familias, y me voy a remitir a este ejemplo, el papá y la mamá tienen obesidad, tienen 2, 3 hijos, ¿y qué creen? Pues los 2, 3 hijos también van a tener obesidad, ¿sí? Porque no tienen orientación, carecen, además de que, pues, hoy se exceden en todo el consumo de tantas y tantas cosas que tienen y que adquirieron para tener en su despensa, en su alacena, ¿sí? La otra parte, los niños van a la escuela. ¿Quién los instruye en la escuela? Los profesores, ¿sí? Si los profesores no se educan tampoco, pues tenemos un problema. Entonces, en esta segunda viñeta señalo lo siguiente. Los padres de familia necesitan instruirse al respecto. ¿De qué forma? Puede ser de forma autodidacta. O sea, yo voy a leer artículos, libros que me ayuden a saber qué es lo que es llevar una alimentación sana. ¿Qué puedo hacer para que en mi casa, ¿sí?, aunque yo sea el papá, lo tengo que hacer porque soy parte de la figura paterna que existe en el hogar? La mamá tiene un poquito más de carga en ese sentido, porque se podría pensar que ella, bueno, es la que está administrando el hogar y es la que va a decir qué alimentos se van a consumir y demás, pero es por igual. El papá y la mamá se tienen que instruir, aunque sea a través de artículos e información que encuentren en todo tipo de medios. Digo, muy poca gente se va a ir a meter a una biblioteca cuando hoy en día lo único que tiene que hacer es apretar una tecla, elegir el tema y ahí les va a salir infinidad de información. Entonces, sí tienen que instruirse, porque no necesariamente la educación que nosotros de niños llevamos en el aspecto de nutrición es la más adecuada. ¿Cuántas veces llegamos a pensar que consumir un buen sándwich era bueno, no? Y entonces un buen sándwich, ¿qué es? Pan blanco, mayonesa, carne fría. Las 3 cosas no sirven para nada. Y según eso, muy nutritivo, ¿sí? Entonces, esos patrones se repiten. Y al repetir esos patrones se los vamos a heredar a nuestros hijos. Entonces, tienen que buscar la fuente de información adecuada que les permita compartir con sus hijos a la hora que quieran, ¿no? Inclusive pueden tener una plática después de la comida como sobremesa. ¿Saben qué? Se fijaron que ahora comimos diferente, ahora es esto y esto, y los niños van a extrañar sus porquerías que luego comen. Y también los papás, ¿por qué no decirlo? Porque la verdad es que es así, ¿ok? Ahora, si nosotros tenemos amigos, tenemos familiares a donde nuestros hijos acuden, vamos a ver que nuestros hijos van con los primos y en la casa de los primos, pues resulta que ellos no han cambiado sus hábitos y siguen tomando sodas y cuando llegan ya están ahí los platos con las botanitas, las frituras, ¿verdad? Y entonces al ratito van a comer y ¿qué les van a dar? Alimentos malos, pues ahí hay otro problema. Tenemos que controlar eso que es un entorno familiar secundario. Ya no es el nuestro, es el que tienen, con el que tienen contacto.
ir a comer o pasar unas horas en casa de los amigos porque a lo mejor se fueron a estudiar, a hacer una tarea juntos. ¿Qué tal que la mamá dice, ay, miren, vengan, les compré unas donas? ¿Ustedes qué creen que van a hacer los niños? Se los van a comer. Son muy ricas. Nadie dice que llevas una dona a la boca y masticarla no les sepa rico. Claro que sí. ¿Sí? Nadie lo niega. Pero cuando ya a un niño se le comienza a orientar y hacerle entender, no es a la fuerza, tiene que entender que ese tipo de alimentos no son buenos, platicarlo al nivel que tiene que ser, y si esto viene respaldado por la parte de los profesores en las escuelas, en los colegios, ese es el primer mecanismo de cambio que se tiene que realizar. Si no lo hacemos así, pues va a haber problemas porque los niños van a seguir comiendo mal y mal. O sea, también piensen ya no son niños, pero nuestros hijos que llevan a la universidad, ¿qué creen? O sea, no tienen tiempo. Pues, ¿qué es lo que hacen? Antes de entrar al salón de clases ya se compraron una bolsa de botanas, ¿no? Y la soda. ¿Sí? Y demás cosas que hacen porque no tienen acceso a buenos alimentos. Bueno, sí pueden tener acceso a buenos alimentos porque por lo regular en los colegios hay cafeterías y de ahí se puede comer algo sano, ¿sí? Entonces, todos estos cambios, sí, que debemos de llevar a cabo, es muy importante que los evaluemos primero en casa y que también pidamos, como viene en la siguiente lámina, por favor, ¿sí? Que los profesores en nuestras escuelas se instruyan. Si los profesores se instruyen, esto es extracurricular, a lo mejor son profesores de matemáticas, ¿sí? Pero siempre un niño va a ver a su profesor como un mentor, como una guía, alguien en quien imitar cierto tipo de actitudes, lenguaje y muchas otras cosas. Si los profesores se instruyen, si los colegios se preocupan porque estos profesores se instruyan de forma académica, no ahí sino es de revistitas, sino, no. O sea, realmente reciban una capacitación en esta materia, lo van a transmitir perfectamente a los niños, porque esa es su labor, es educar, ¿sí? Nuestros hijos reciben una educación académica en la escuela y en casa reciben una educación familiar, la formación de cómo debe ser uno en la sociedad, cómo debe uno comportarse con los padres, con los hermanos, etcétera. Pero la parte académica es en la escuela. Y si dentro de esa parte académica nosotros comenzamos, o sea, como padres de familia, porque debe de haber, digamos, las asociaciones de padres de familia en cada colegio, pues participar y si saben qué nos gustaría que hicieran algunos cambios aquí. ¿Qué les parece que ahora en las tiendas, en las cafeterías, ya no vendan nada de esto? Vamos a proponer que vendan fruta fresca, ¿sí? Que vendan alimentos realmente sanos, que si se van a comer un sándwich, ¿sí? Pues no sea el clásico de carne fría. Hay muchas otras cosas que se pueden, con las que se puede hacer un sándwich. Y siempre estar pensando en los alimentos, mientras más frescos es mejor. Entonces, el profesor tiene que saber todo esto para que se comience a instruir, no de una forma directa, ni estoy diciendo que hay una clase de nutrición en la escuela, porque no viene dentro de un programa de educación que venga, pues, de una forma instruido por la instancia, el ministro de Educación de cada país. No es necesariamente así, ¿no? Entonces, los aspectos que yo, por ejemplo, me gustaría que ustedes se quedan con una idea muy importante es desincentiven, ¿sí? Cómo se pueden controlar los mecanismos. Hay que desincentivar ese material publicitario que de forma indiscriminada va a promover el consumo de alimentos chatarra. Me vuelvo a referir a los medios masivos de información. ¿Sí? Hay algunos países, y nos incluimos nosotros también en México, donde sí ya se comienza a tener una mejor regulación publicitaria, porque si no se comienza por ahí, muchas cosas no se van a lograr. No obstante que se practican este tipo de controles, todavía no es suficiente. Y se los apuesto, o sea, vean un par de horas la televisión en el fin de semana, sobre todo en horario de niños, en las mañanas, un domingo. Yo les apuesto desde aquí que van a encontrar una infinidad de anuncios, de comerciales que estén hablando de comida o de alimento chatarra.
¿ok? Entonces, en los colegios, ustedes pueden participar como asociación de padres de familia y decir, queremos que se elimine en su totalidad la venta de alimentos chatarra. No los necesitan. Ya si el niño lo lleva de casa o si el niño antes de entrar al colegio o una tarde antes se compró su bolsita de botanas, pues ahí ya no hay nada que hacer, porque tampoco se le va a decomisar, o sea, no es un delito. Esto es voluntario, es de conciencia, no es, lo tengo que hacer porque no, no, no. A ver, lo puedes hacer si quieres, pero el que no lo hagas, ¿sí? Te puede provocar que no te sientas bien. Entonces, es esa concientización, ese entender qué es lo que está ocurriendo y transmitirlo a nuestros hijos, no importa la edad que tengan, les aseguro que les va a dar un muy buen resultado y se va a comenzar a reflejar en los hábitos, primero que se adquieran en casa, después ya cuando salgan a lo mejor a comer a un restaurante, va a resultar que los hijos también están pidiendo alimentos sanos, por decir a lo mejor en lugar de pedir nuevamente ese famoso, bueno, vamos a hablar de pollo empanizado, pollo frito, ¿no? En lugar de pedir eso, a lo mejor dicen, a ver, pues yo quiero un plato que tenga verduras, me gustaría un filete de pescado, por ejemplo, ¿sí? Me puedo comer una sopa que sea nutritiva, por ejemplo, de lentejas. Todo eso traería un cambio sumamente favorable. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil, pero si no empezamos nosotros en casa, no se va a lograr tan fácilmente, porque los gobiernos puede ser que sí se preocupen, pero nosotros somos los que tenemos la responsabilidad en casa para que nuestros hijos se eduquen en ese sentido. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, y aquí ya entramos en materia de cómo nuestros productos de Acili, nuestros suplementos, pueden contribuir para que haya una disminución, ¿sí? Y una mejoría a no consumir este tipo de alimentos chatarra, porque el daño ya está hecho. Un niño que consume, yo he conocido niños que los he visto con biberón, con Coca-Cola, y aquí sí le echo todo lo que sea Coca-Cola, ¿sí? No me gusta hablar de marcas, pero bueno, ¿sí? La verdad es increíble que se vea como alguien en un biberón trae Coca-Cola o trae una bebida con una infinidad de azúcar tremenda. Cuando podría ser agua sencilla, podría ser una infusión muy ligerita de un té de manzanilla, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tiene que ser eso? Porque hay que imitar patrones, inclusive de otros países. Nosotros hemos imitado una cantidad de patrones alimenticios y costumbres de los Estados Unidos, de Norteamérica, porque somos vecinos, ¿sí? Y nosotros no teníamos esa cantidad de alimentos chatarra. Y ahorita les podría decir 20 nombres de franquicias de alimentos que son chatarra y que se venden a pasto en México, ¿sí? Entonces, esa mala costumbre de ir rápido a comprar el pollo frito, la hamburguesa, las papas fritas, el hot dog, etcétera, 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 es lo que está contribuyendo a tener una muy mala salud en todos los niveles de edad, no solamente en los adultos ancianos y no solamente en los niños. En los estratos intermedios también existe mucho de ello. Entonces, bueno, sabemos que no es fácil que iniciemos con estos cambios en nuestro entorno familiar, ¿sí? Pero si tenemos el esfuerzo, la voluntad para hacerlo y mantener esa buena práctica, ¿sí? O sea, es el consumo de buenos alimentos para que exista una buena nutrición en nuestra familia, eso vamos a ayudar para que nuestros hijos alcancen un mejor perfil nutricional, ¿sí? Para evitar que se presenten enfermedades, consumiendo, o sea, vean esta fotografía, está excelente, digo, no vamos a encontrar muchos niños que estén ahí prácticamente consumiendo todas estas vegetales, está la lechuga, está el jitomate, hay un pimiento por ahí, hasta el aceite que debe ser de a lo mejor de olivo, sí, sí los consumen, sí los consumen. Les voy a dar algunos tips para que, bueno, en este aspecto, una vez lo voy a decir aquí, antes de que entremos a nuestros productos. Si ustedes a los niños pequeños los acostumbran a consumir más alimentos que tiendan a lo que no es dulce, por ejemplo, consumir más verduras a frutas, es más fácil que se acostumbren y que se habitúen a comer vegetales, ¿sí? Como es la fotografía de esta niña que está aquí, a las frutas. Las frutas, bueno, pues tienen un sabor dulce y por lo tanto
va a ser más fácil que ellos busquen alimentos dulces que son ricos. La fruta tiene un tipo de azúcar, una golosina tiene otro tipo de azúcar, las harinas tienen otro tipo de azúcar, ¿sí? Pero si les dan más vegetales, o sea, verduras a los niños, va a ser menos fácil que se desarrolle ese diente dulce que decimos, ¿ok? La siguiente, por favor. Ok, pues conocemos nuestros productos. Yo solamente voy a hacer referencia de algunas de las cosas más importantes que tenemos en nuestros productos con relación, ¿sí?, a lo que ocurre con este consumo de alimentos chatarra. Probiotic, nuevamente mi producto favorito, y no es porque sea nutriólogo, simple y sencillamente porque por sentido común, si no tenemos una microbiota, una flora intestinal sana, no podemos lograr muchas cosas. Entonces, su alta gama de lactobacilos, ¿sí?, esas colonias, esas 16 diferentes colonias que tenemos, esas 15 colonias que tenemos, que son unidades formadoras de colonias, nadie tiene esa cantidad de 15 billones por ración. Comparen con el producto que quieran de lactobacilos en el mercado, nadie lo tiene, mucho menos los yogurts, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos un sachet diario, un sobrecito, ¿sí?, vamos a lograr establecer el mecanismo de cultivo-reproducción de estos lactobacilos en nuestro intestino delgado y en nuestro intestino grueso. Ya sabemos todo lo que va a ocurrir, pero lo más importante para contrarrestar el problema de esa mala alimentación es que nos va a ayudar a absorber los nutrientes que necesitamos, ¿sí? Vamos a ir limpiando nuestro sistema para que podamos absorber esas vitaminas, esos minerales que no es tan sencillo, sobre todo los minerales. Los minerales, si no los tenemos en nuestra sangre y que llegan a nuestra célula en los momentos adecuados, es como si no tuviéramos una llave para abrir un candado. Y es lo que más, donde más existe deficiencia es en los minerales. ¿Okay? Entonces, si la comida chatarra al consumirla está afectando nuestro ecosistema intestinal por el exceso de ¿qué? De sustancias no sanas. Hablamos ya de aditivos, de colorantes, de conservadores, ¿sí?, que son sustancias químicas que no pertenecen a los alimentos. Pero si quieren que un alimento perdure, prolongue su vida, ¿sí?, estando en el estante de la tienda, pues le tienen que agregar todo eso. Y eso no es bueno porque se va a quedar en nuestro cuerpo, no se desaparece antes de entrar a la boca, llega a nuestro cuerpo y provoca sus efectos, ¿sí? Entonces está alterando el ecosistema intestinal. Por eso tenemos que consumir, debemos de consumir probióticos. No es un capricho, ¿sí? Es como en inglés dirán, es un must, o sea, debemos de hacerlo. ¿Okay? Si podemos consumir 2 sachets al día, sería muy bueno. Pero por lo menos consuman uno. El horario tampoco vaya a ser tan importante. Consúmanlo a la hora que quieran. A mí me gusta consumirlo en ayunas. ¿Por qué? Porque estoy preparando, ¿sí?, mi microbiota para que cuando lleguen los nutrientes que estoy tomando a través de los alimentos, ¿sí?, inclusive antes de tomarme el Purple, en las mañanas yo me estoy tomando mi sobrecito, mi sachet. A los 5 o 10 minutos, primero me tomo un vaso grande de agua, porque ya tengo esa costumbre, luego viene mi sachet, ¿sí? Y después empiezo a hacer todo lo demás que tengo que hacer. Antes de las 11 de la mañana yo ya me tomé 4 de los 5 productos que tenemos. Yo me espero para tomar la fibra en otro horario. Pero sé que lo que estoy haciendo al principio, porque yo también he comido comida chatarra, claro, y mucha. Y antes de ser nutriólogo, soy ser humano y también tengo un gusto por cosas que no son buenas a veces. El problema es la costumbre, el hábito, lo que hacemos diariamente, lo que hacemos 3, 4, 5 veces a la semana. Eso no está bien. Y hay gente que todos los días, a todas horas, está consumiendo ese tipo de alimentos. Ok, bueno, vamos con omega 3 más D. Ok, sabemos que su formulación, además de ayudarnos a contrarrestar los niveles elevados de colesterol y triglicéridos, los que están fuera del rango obviamente,
que además se van a elevar mucho con los alimentos chatarra, también ¿qué va a hacer? Nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmunitario, ¿sí? Nos va a ayudar a fortalecer las funciones de nuestro cerebro. Aquí acuérdense que siempre hemos visto los omegas como aquel nutriente que nos va a ayudar a bajar colesterol y triglicéridos. Lo relacionamos con enfermedades cardiovasculares, pero tiene muchas otras funciones. A nivel cerebral es fantástico. A nivel de las articulaciones es excelente, ¿sí? Entonces, ¿por qué no incluir este nutriente cuando no lo podemos consumir a través de los alimentos normales porque no es suficiente para poder consumir 1400 miligramos de estos omega 3 en un filete de pescado? Difícilmente. Y sobre todo que no viene purificado, que no viene donde se eliminan sustancias que pueden haber ahí. Y luego lo combina con un nutriente maravilloso, que es la vitamina D3, ¿sí? Que es una vitamina que el cuerpo produce. El cuerpo produce, ¿sí? En un sistema que está en conjunto con el riñón para que a través de la captación de rayos solares se cree una reacción fotoquímica y podamos producir vitamina D. ¿Y por qué yo creo que, voy a decir así, que Dios nos dio esa particularidad de poderlo hacer? Porque la vitamina D es muy escasa, ¿sí? Es muy escasa y entonces si nosotros no la podemos producir porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer, aquí la proveen, tenemos 4 capsulitas que nos vamos a tomar al día, junto con la vitamina D que viene incluida en la formulación. Y todas estas funciones que mencionamos en este recuadro, ¿sí? Se van a llevar a cabo. Todas esas funciones se llegan a perder por el consumo de la comida chatarra. El acumular sustancias nocivas en el tejido del sistema nervioso afecta muchas cuestiones cognitivas. No vamos a pensar igual, no nos vamos a volver tontos, pero en la medida que sigamos consumiendo porquerías, les aseguro que al rato no vamos a poder razonar ciertas cosas, ¿sí? Hay mucha pérdida de calcio también a través de los alimentos chatarra, en donde, sobre todo en las sodas, en los refrescos. ¿Por qué? Porque contienen una sustancia que es el ácido fosfórico. Y ese ácido fosfórico hace que se pierda calcio porque hay que compensar esa acidez con la alcalinidad que tiene el calcio, y entonces el cuerpo cuando toma un refresco y lo está metabolizando dice, a ver, yo no tengo suficiente calcio aquí, dame calcio, pues ¿dónde tengo el más cercano? No, pues dámelo de algún huesito. Entonces se viene esa actividad que se llama osteoclástica, o sea, es una actividad osteoclástica, ¿sí? Y hay unos corpúsculos en los huesos que comienzan a, voy a decir así, destruir la masa ósea para poder proveer ciertos minerales, no nada más el calcio, ¿sí? Otros minerales que van obviamente a la sangre y van a llegar a donde se necesita. Entonces, la gente que consume diariamente sodas gasificadas que tienen ese ácido fosfórico, están perdiendo calcio todo el tiempo y es donde vienen después, cuando sean jóvenes, 20, 30 años, pues no pasa nada, ¿verdad? Porque el cuerpo tarda en responder, ¿sí? Se va a agotar con el tiempo, no es inmediato. Ojalá el tomarnos una soda, inmediatamente sintiéramos el cambio. El tomar una orden de papas a la francesa, sintiéramos el cambio inmediatamente, pero no es así. Es a mediano y largo plazo. Es como se desarrollan las enfermedades degenerativas. Entonces, nada más tomen en cuenta eso, ¿sí? Se toman una soda y ya le están pidiendo calcio al cuerpo, ¿eh? Porque nadie se lo toma con un pedazo de queso, ¿sí? Que además no se va a metabolizar de tal forma que el calcio que tenía el pedazo de queso me lo voy a utilizar para compensar el ácido fosfórico de la soda. No, no es así. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo conducente con omega 3 más D para que podamos ayudar en todos esos aspectos y más porque ya hemos hablado de todos nuestros productos. Tiene una infinidad de ventajas el consumir cualesquiera de nuestros productos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Purple, obviamente es el producto favorito de muchos de ustedes. ¿Sí? ¿Cuál es la característica principal de Purple? ¿Cuál es? Que esa parte, ahora sí que es parte de la fórmula propietaria,
su multifuncionalidad. ¿Por qué? Porque va a ayudarnos a regular muchas funciones o varias funciones de nuestro metabolismo. Cuando nosotros consumimos alimentos o comida chatarra en forma cotidiana, va a alterar muchas funciones de nuestras células. Recordemos que nuestras células es la unidad de funcionamiento de nuestro cuerpo. Hay muchas células especializadas. La célula del hígado no es igual a la del corazón, no es igual a la de nuestro cerebro, no es igual a la de los huesos, ¿sí? Cada célula tiene sus funciones y son distintas, pero todas en conjunto van a formar los tejidos que forman sistemas, el sistema de un organismo, que somos nosotros los seres vivos, ¿sí? Entonces, cuando estas funciones celulares se alteran, ¿sí? ¿Qué va a haber? Pues no va a haber energía. ¿Por qué? Porque nos está depletando el poder metabolizar esas cantidades tremendas de comida chatarra, nos roba nutrientes. Por eso son calorías vacías. En lugar de proveernos, nos roba. Y si nos roba, entonces carecemos de energía. ¿Y quién quiere estar con flojera? ¿Quién quiere estar de una forma que no rinda durante el día? Nadie. Todos que quieren tener energía, actividad, se quieren sentir bien porque quieren hacer una cosa u otra, en donde sea, en el estudio, en una actividad deportiva, en el trabajo normal, en familia, como sea, se quiere tener energía. Yo creo que a nadie le gusta sentirse flojo, a nadie. Todos quieren sentirse con energía, ¿ok? Entonces, cuando nosotros consumimos, por ejemplo, Purple, en forma conjunta con omega 3 más D, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lograr disminuir el colesterol, los triglicéridos que consumimos con estas porquerías de alimentos, estos pseudoalimentos. Entonces, ahí hay una parte de las funciones que tiene Purple, ¿sí? Cuando disminuimos el colesterol, los triglicéridos, que por lo regular, ¿sí? Además de estar circulando en la sangre, se pueden adherir a las paredes de nuestros vasos sanguíneos. Si nos ayuda en la disminución de estos factores, de estos substratos, vamos a tener más limpias las venas, las arterias, los vasos capilares, y eso va a hacer que mejore nuestra circulación, ¿sí? Vamos a eliminar más fácilmente las sustancias que no son sanas y que sabemos que son derivadas de la comida chatarra. Si yo tengo un sistema circulatorio sano, donde fluye mi sangre llena de nutrientes, voy a ser una persona más sana, definitivo. Pero si yo 2, 3, 4 veces por semana estoy consumiendo alimentos chatarra, ¿sí? Estamos cargando nuestra sangre de sustancias que no deben de estar ahí porque están alterando muchas funciones. A mí me encantaría que saliera una mancha así, aquí en la frente, café, que dijera, cuidado, ya se te llenó el tanque, ¿no? De comida chatarra, para que la gente hiciera caso. Pero no es así. ¿Saben qué es lo que sale? Enfermedades. De muchas formas. Y el problema es que cuando somos jóvenes el cuerpo aguanta mucho. Tenemos una capacidad de regeneración increíble. El cuerpo es maravilloso, es casi perfecto. Pero nosotros lo echamos a perder. Y ya no hablemos de excesos de otras cosas, ¿no? O sea, ahí ya es otro boleto totalmente distinto que a lo mejor después emplearemos en otro tema, en otro webinar, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos Purple, vamos a ayudar a que nuestro cuerpo tenga un estímulo regulado de energía en nuestras células, ¿sí? Ya sabemos que tiene yerba mate, que tiene guaraná, ¿sí? Que son dos plantas que van a provocar a través de la mateína y de la guaranina, que son equivalentes a los alcaloides de la cafeína, nos va a ayudar a que tengamos ese estímulo, ¿sí? Toda la gente que toma este producto se siente con un buen nivel de energía. Y entonces el tomarlo nos va a ayudar, pues, iniciando el día, como ya hemos dicho, y ahí tenemos ya 2 o 3 tips que dimos para cómo iniciar con un aporte de alimentos que ya inicien lo que es el patrón de una dieta alcalina. Ya hicimos algunos tips de eso. Bueno, pues ahí está. Empezamos nuestro día con este producto. Las mañanas, a lo mejor antes de desayunar, durante el desayuno, después, como sea, pero tenemos algo que nos va a ayudar a que nuestro cuerpo comience a cambiar el metabolismo.
Recuerden el otro complejo de las hierbas que tenemos, ¿no? El maíz morado, ¿sí? El té morado, el hibiscus, que es la jamaica, la hierba luisa. O sea, todos ellos tienen un aporte distinto para que nuestro metabolismo mejore. Vamos a eliminar el exceso de retención de agua. Vamos a mejorar nuestra circulación. ¿Y qué decir de la famosa tianina? La tianina, que es un aminoácido que contiene la Camellia sinensis, que es el té verde. Y esa nos va a hacer que específicamente en el sistema nervioso, en el espacio donde se juntan dos neuronas, que se llama un espacio sináptico, ahí se creen unas ondas, ¿sí? Que nos van a ayudar a sentir un estímulo para que nosotros, digamos, se nos quite esa tristeza posiblemente, pero nos sintamos como que nada malo pasa en el día. No vamos a sentir bien porque hay tianina y esa tianina es un alimento puro para las neuronas. Entonces, vamos quitándonos el alimento chatarra, vamos empezando a regular, ¿sí? Ahorita con Purple, con el omega 3, que ya dijimos, no digamos el probiótico, por favor, ¿sí? Y empecemos a hacer esos cambios. O sea, tenemos productos excelentes como aliados para podernos ayudar a eliminar todo lo que ya nos dañó la comida chatarra. Pero tienen que ser constantes, por favor. La siguiente lámina. Ok, el Fiber MBX. Bueno, obviamente saben que la función de la fibra es muy importante, ¿sí? Este es un nutriente esencial. ¿En qué sentido? Hemos hablado que su formulación está hecha a base de fibras solubles e insolubles que tienen diferentes funciones. Entonces, toda esa cantidad de sustancias nocivas que se van acumulando en el cuerpo, y mucho de ello es en los intestinos, ¿sí? Va a hacer que este suplemento sea el mejor aliado para poder mejorar los procesos de eliminación y corrección en caso de estreñimiento. Cuando hay estreñimiento, esas sustancias se reabsorben fácilmente al torrente sanguíneo porque están en contacto con las paredes intestinales. Ahí está el complejo de vellosidad que se llama villi, ya habíamos platicado de eso, y ahí se absorben todas esas sustancias tóxicas. O sea, no creo que nada más se absorben los nutrientes, no, se absorbe todo lo que nos llevemos por la boca. Si tomamos medicamentos, los metabolitos que generen de los medicamentos también se van a absorber, ¿sí? Entonces, ese es el problema, que el cuerpo, que puede ser muy selectivo para muchas cosas, de todas maneras va a pasar al torrente sanguíneo. Ya la célula va a determinar si la absorbe o no la absorbe, ¿sí? Pero hasta sustancias que parecen ser muy sencillas pueden afectar al funcionamiento de nuestras células de tal manera que se puede comenzar a generar una problemática grave a los siguientes años de vida. ¿Ok? Entonces, si nosotros consumimos Fiber MBX, lo combinamos con nuestro probiótico, imagínense lo que no ocurre ahí. Fiber MBX tiene un nutriente que es el polvo de la remolacha, del rábano, que tiene inulina a su vez, que es un prebiótico, que es un alimento específico para nuestros probióticos que consumimos en Probiotic. También la fórmula de Probiotic tiene algo de prebióticos. Entonces ya tenemos el medio excelente para que el probiótico haga su función y la fibra soluble e insoluble vaya limpiando las paredes del colon, del intestino grueso en sus 3 secciones. Y se adhieren sales biliares que son ricas en colesterol y las va a sacar. Toxinas que están en las paredes y las va a sacar. Y la fibra insoluble, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estimular la motilidad y el paso del bolo fecal en la forma más rápida. Acuérdense que son más o menos 16, 18 horas para que lo que comemos ahorita salga de nuestro cuerpo. No es, comí ahorita una torta, un sándwich y en 2 horas. No, eso es porque hay movimiento peristáltico y se va empujando el bolo que está ahí acumulado. ¿Sí? Entonces, vamos a darle salud a nuestros intestinos. Fiber MBX es excelente para lograr todo esto. ¿Ok? Entonces,
Quiero hacer nada más un paréntesis rápido con relación a la proteína, nuestro producto Via Protein. ¿Sí? No voy a hablar ahorita a fondo en ello porque estamos llevando a cabo un cambio en la formulación del producto. Va a ser algo muy importante. Nada más quiero decirle que sí tenemos considerado que la proteína es indispensable en toda esta problemática que acabamos de explicar, pero vamos a darle su lugar al producto como merece. En el momento que ya lo tengamos disponible en el mercado, vamos a hablar bastante de ello porque pues es la base de la nutrición, ¿sí? Este producto que es un alimento para mí, más que un suplemento, es un alimento. La siguiente, por favor. Ok, bueno, pues aquí tenemos una especie de conclusión, ¿no? Si nosotros consumimos regularmente nuestros productos de Acili, habrás encontrado el sistema integral de nutrición que no solo contrarreste los efectos nocivos de la comida chatarra, sino también la mejoría de diversos trastornos de salud que ya mencionamos. Es decir, podemos tener diferentes procesos, trastornos de nuestra salud que estén en proceso y que no sepamos, y que si nosotros consumimos nuestros productos Acili, vamos a detener, a neutralizar ese proceso que ya no está a punto de provocarnos una enfermedad, vamos a mejorar el funcionamiento de nuestras células y nuestro cuerpo se va a encargar de eliminar ese problema que se estaba creando. No necesitamos saberlo, es sentido común. Comemos, por eso puse esta de aquí, va a decir, no, así, una cosa muy fea, ¿no? Pero recordemos que somos lo que comemos, ¿sí? Y en Acili tenemos este nuevo comienzo. Tenemos, la verdad, productos muy buenos. Es cuestión de que se concientice lo que hemos venido platicando en estas semanas, cada jueves en la noche. Para mí es una gran oportunidad de poder compartir con ustedes pues lo que en 32, 33 años he aprendido a nivel teórico y práctico. Estos productos son muy fáciles de manejar. Yo les he dado las herramientas sin tecnicismos. O sea, no se trata de que se conviertan en expertos, porque no es eso. Es convertirnos en promotores, en divulgar la información de los productos, lo que hemos venido intercambiando con ustedes, para que sea fácil manejarlo. Acili no es complicado. ¿Sí? Hasta la palabra misma es muy bonita, ese vocablo suajili, ¿no? Acili, un nuevo comienzo, hasta eso está bonito en la empresa. Entonces, pues espero que esta información les haya sido útil. Pensemos en los niños, pensemos, si no tienen hijos, pero llegan sus sobrinos a casa, pues no saquen los dulcecitos, ¿verdad? Mejor saquen un plato lleno de zanahorias, jícamas, no sé, verduras, y con un limoncito, algo rico, ¿sí? Para que ahí se den cuenta que ustedes están promoviendo la buena salud a través de la alimentación sana en todos los niños, ¿ok? ¿Alguna pregunta, Gina? No sé. Gracias, Doc, por la información. Sí tenemos unas preguntas, voy a comenzar. Nos preguntan en las horas de la mañana qué se recomienda para un desayuno de un niño de 7 años. Ok, pues así que aquí va a depender mucho de la costumbre que tengan en familia, pero un desayuno sano siempre va a incluir fruta. ¿Sí? La fruta es ligera, es fácil de asimilar, son sabores agradables. Sí se puede combinar con alguna especie de cereal. Por ejemplo, nosotros en México utilizamos mucho el amaranto, en Sudamérica es más la quinoa, ¿sí? Pueden combinarla con eso. Algunas personas pueden dar avena. También consumir el huevo no es malo. Hay una forma de consumir el huevo que es muy sana, que es lo que nosotros en México llamamos huevo pasado por agua o tibio, porque no se cuece la yema. Cuando se cuece la yema ya no se metaboliza el colesterol. Se tiene que dejar semicruda, por así decir, y consumir un huevo tibio, que para un niño no va a ser muy agradable, la forma más sana. Entonces, pueden consumir fruta, algún cereal que les convenga. Puede ser un buen pan integral, definitivamente, ¿sí? Pueden agregar, no son mucho de los lácteos, pero bueno, si hay que consumir algún lácteo que sea sano, que sea a base de suero lácteo, que es un nutriente sensacional, ¿sí? Y pueden, si tienen la costumbre de consumir otro tipo de alimentos, pero que sean ligeros, pero que le den una buena carga de energía.
El desayuno es el alimento más importante del día. Si un auto no tiene gasolina, no arranca. Si nosotros no tenemos alimento, no arrancamos. ¿Sí? Es lógico. No hay alimento, no hay energía. ¿Y qué hace el cuerpo? Pues comienza a tomar de las reservas. No reservas de energía, ¿eh? No existen reservas de energía. Existen tejidos que se desdoblan y de ahí va a proveer los nutrientes que se requieren para generar energía, porque el cerebro no se espera. El cerebro necesita glucosa y oxígeno todo el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un desayuno nutritivo, voy a repetir, fruta, algún cereal, quinoa, amaranto, ¿sí? No le van a dar arroz a esas horas de la mañana, ¿verdad? Van a consumir a lo mejor algo de huevo. No es necesario la carne. Cuando tengamos vía protein, en ese momento, vamos a darle una ración de vía protein, ¿sí? Ya le dieron sus lactobacilos. Entonces, eso es lo que yo podría decirles de un desayuno sano. No los envíen a la escuela con un sándwich de jamón, de carnes frías, no sirven para nada. Un día voy a hacer un Zoom, un webinar, voy a platicar con Gina, con Carol, para hablarles de la cantidad de cosas que comemos y que no saben lo que viene ahí, ¿sí? De todo lo que son los alimentos peligrosos. O sea, los alimentos chatarra no es nada comparado con los alimentos peligrosos que nos dan como si fueran lo más formidable. La siguiente pregunta, porfa. Claro, ay, claro, Doc. Bueno, la otra pregunta es, una niña tiene problemas de riñón. ¿Qué producto le podemos recomendar? La niña tiene 8 años. Ok, a ver. La información que me estás dando, Gina, no tengo información clínica. Cuando me dice Sí, información del riñón, hay muchas enfermedades de riñón. Yo ahorita voy a pensar en falla renal crónica, aunque por la edad, bueno, podría ser otra cuestión, a lo mejor es una pielonefritis, que es una infección. Eh, lo único que se tiene que cuidar cuando hay un riñón enfermito es, aquí sí es qué cantidad y la calidad de proteína que debe de consumir. Si está restringida en el consumo de líquidos, también se tiene que considerar. ¿Sí? Aquí lo que no le va a afectar es consumir, por ejemplo, frutos, vegetales. Esos no se va a pelear, a menos que sean vegetales y frutos muy ricos en potasio. Pero como no conozco el diagnóstico, nada más me dicen un problema de riñón, hay que cuidar mucho el potasio en esos problemas y casi todos los vegetales y frutas tienen mucho potasio, pero hay manera de compensar eso también. Entonces, perdón que no pueda contestar esa pregunta porque es muy abierta y no tengo datos clínicos y como digo yo, dar una especie de recomendación banquetera, pues no me gusta, se me hace impropio. vale, Doc, muchas gracias. Bueno, de resto ya todo el mundo nos está diciendo que muchas gracias por el Zoom, espectacular la información. Así que, Doc, yo creo que damos por terminada este Zoom. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por el tiempo de cada uno de los que participaron y estuvieron atentos a esta valiosa información. Comencemos desde casa, ¿no es cierto, Doc? A cuidarnos desde casa, a cuidar a nuestros Claro. niños, a cuidar a nuestra familia, para que comiencen con unos buenos hábitos desde pequeños y no vayan a tener problemas más graves ya de adultos. Infundamos el ejercicio, comer frutas, verduras y comer de todo un poquito, pero equilibrado. Sí, es decir, no tenemos por qué dejar de consumir alimentos de origen animal, ¿no? Dentro de los alimentos de origen animal hay que hacer una selección adecuada porque también son muy importantes, ¿no? Entonces, Sí, señor. pues yo les quiero dar las gracias a ustedes por haberme aguantado estos 40, ¿no son qué? 1 hora 15 minutos, ¿verdad? Hablamos, Sí, ¿sí? señor. Una Y hora. ha sido un placer, la verdad, espero que haya sido útil y pues pongámoslo en práctica. Recordemos que somos lo que comemos, ¿eh? Así Así es. que cuidado con lo que nos llevamos a la boca. Nos vemos Muchas en gracias. 8 días. En 8 días nos vemos con otra valiosa información y obviamente con la compañía de nuestro doc especialista en nutrición. Muchas gracias a todos. Una feliz noche. Soy Gina Hernández. Soy Asili, felizmente Asili, y amo los productos de esta gran compañía. Muchas gracias. Buenas Bueno, noches. chao. Bye.